Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica, basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Bautismo, el bautismo, naturaleza y efectos del bautismo. Vamos a ver de una manera general ahora, después profundizaremos el aspecto espiritual. ¿Qué es el sacramento del bautismo? El sacramento del bautismo es el sacramento por el cual renacemos a la gracia de Dios y nos hacemos cristianos, hijos de Dios, discípulos y hermanos de Jesucristo. El bautismo, queridos hermanos, es Jesucristo, es el que lo instituyó. Al subir al cielo, nuestro Señor, capítulo 28 de San Mateo, dio orden a los apóstoles de ir a predicar el evangelio a todas las naciones y bautizarlas en el nombre, es decir, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En lo concreto, el bautismo es el primer canal de la salvación de Cristo, que comunica la salvación de Cristo, la gracia, la santidad que Cristo nos ha merecido. Entonces el bautismo es un sacramento, signo sagrado, eficaz, instituido por Dios mismo, Jesucristo nuestro Señor, Dios encarnado, y mediante este sacramento renacemos, nos hacemos hijos de Dios y herederos de la vida eterna, hermanos de Jesucristo. Entonces el bautismo es la puerta de todos los demás sacramentos. ¿Cuáles son los efectos del sacramento del bautismo? En lo concreto, ¿qué recibimos? ¿Qué pasa en el alma del que se bautiza, sea chico, sea grande? El sacramento del bautismo confiere, comunica la primera gracia santificante, por la que se perdona el pecado original en los niños, y el pecado original y también los pecados actuales, si los hay, en los adultos, en la gente que tiene uso de razón. El bautismo, entonces, primero, comunica la gracia, la santidad, la cual santidad borra el pecado original y los pecados personales si la persona tiene un uso de razón. Primero. Segundo, remite toda la pena por ellos de vida. Porque una persona de 80 años se bautiza y bien todo queda perdonado. Pecado original y la pena de los pecados personales. Es una indulgencia plenaria total. 3. El bautismo imprime el carácter o el sello de cristianos, el sello de Cristo en nuestra alma, que nunca se borra. 4. Nos hace hijos de Dios, y miembros de la Iglesia y herederos de la gloria. Y nos habilita también a recibir los demás sacramentos. Realmente es un nuevo nacimiento. El más grande regalo que pueden dar los papás a un hijo es bautizarlo. Entonces el bautismo es el primer sacramento que nos confiere, nos da la santidad, la gracia de Dios, que nos hace hijos de Dios, nos restituye lo que Adán y Eva perdieron por el pecado original, entonces borra el pecado original, borra también los pecados personales y la pena debida a esos pecados si la persona es adulta. Imprime un sello espiritual, un carácter, lo que llaman carácter en griego. Carácter significa sello espiritual de Cristo en nuestras almas, el sello del cristiano. Los ángeles y los demonios y los santos ven quién es bautizado, quién no está bautizado. Es importante esto. Nos hace de rebaño de Cristo, imprime este carácter. Por eso nunca más se puede volver a bautizar a una persona ya bautizada. Y los que vuelven a bautizar gente ya bautizada hacen pecado mortal, gravísimo pecado. Hay 3 sacramentos, como ustedes lo saben, 3 sacramentos que nunca pueden repetirse cuando se recibieron válidamente. Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque imprimen un sello espiritual que nunca se borra. Incluso una persona que pierde la gracia, que va al infierno, va con ese sello. Y por eso el cristiano bautizado
en el infierno, es un traidor y sufre más, de un cierto modo. Los demonios se burlan de él porque él fue del rebaño de Cristo y renunció. Es un apóstata de un cierto modo. Entonces, imprime el sello o el carácter de cristiano, nos hace hijos de Dios, dándonos la gracia, la santidad y el Espíritu Santo. Junto con la gracia, el bautizado recibe fe, esperanza, caridad. Recibe justicia, prudencia, fortaleza, templanza, y recibe los dones del Espíritu Santo. Realmente, el alma bautizada es como una lámpara que recibe la luz, está iluminada, purificada, santificada. Realmente recibe un injerto divino que llamamos la gracia, nos hace miembros de la Iglesia, militantes, estamos en este mundo de militancia, y herederos de la gloria. Y nos habilita también a recibir los demás sacramentos. Herederos de la gloria. Nadie puede ir a la gloria sin estar en gracia de Dios y bautizado, en este caso. También nos habilita a recibir la gracia, dijimos, nos habilita a recibir los demás sacramentos. ¿En qué sentido? Siendo que un bautizado puede después comulgar, puede confesarse, puede casarse por la iglesia, puede ser confirmado, puede recibir los santos óleos, puede ser sacerdote o obispo. Entonces es la puerta de los demás sacramentos. Yo no puedo dar la comunión a un no bautizado. No puede. Aunque la reciba no sirve nada. No puedo confesar un no bautizado. No puedo absolverlo. Aunque puedo escuchar su confesión para que se arrepienta frente a Dios, pero no puedo absolverlo porque no es cristiano todavía, no está bautizado. ¿Cuál es la materia del bautismo? La materia del bautismo es el agua natural que se vierte sobre la cabeza del bautizado en tal cantidad que corra, que chorree un poquito. Entonces debe ser agua natural. ¿Cuál es la forma del bautismo? La forma del bautismo es esta: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula fue dada por Cristo mismo en San Mateo 28, 19. Vayan, prediquen, enseñen, bauticen a todas las naciones en el nombre, por autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la materia es agua natural, y la forma y las palabras son: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los lugares, en los Hechos de los Apóstoles, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, esto no significa que no usaban la fórmula trinitaria, significa que se hicieron cristianos creyentes de Cristo y por lo tanto se sometieron a las reglas que Cristo dio a sus apóstoles. Ahora, ¿quién es el ministro del bautismo? ¿A quién pertenece administrar el bautismo? Administrar el bautismo pertenece por derecho al obispo, que es lugarteniente de los apóstoles, y a su ayudante inmediato, al párroco, y después los demás sacerdotes. Pero en caso de necesidad, y la iglesia es muy madre, en caso de necesidad, que no hay sacerdote, cualquier persona que sepa bautizar, que sepa administrarlo, sea hombre, sea mujer, a un hereje o infiel, con tal que cumple el rito del bautismo y tenga intención de hacer lo que hace la iglesia, puede bautizar. Entonces, que esto quede claro, en primer lugar es el obispo, después el sacerdote, y en ausencia del sacerdote, el diácono. Si hay peligro de muerte, únicamente en caso de necesidad de peligro de muerte, cualquier persona que sepa bautizar, bien, debe bautizar. Es una grande caridad que hace con la persona que va a bautizar. ¿Cómo debe bautizar? Derramando 3 veces un chorrito, unas gotitas de agua que se derramen, chorrean sobre la frente del niño, que toca la piel de la frente. Pedro, Pablo, María, y yo te bautizo. Chorreando un poco de agua. Yo te bautizo en nombre del Padre, derrama un poco de agua, y del Hijo derrama un poco de agua, y del Espíritu Santo derrama un poco de agua, con tal que haga lo que quiere la iglesia hacer, tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Dice, aunque sea un hereje, un infiel, si cumple con rito y tiene la intención de hacer lo que hace la iglesia, hay bautismo. Por eso, por ejemplo,
el bautismo que dan las iglesias llamadas ortodoxas, vale, es bautismo católico. ¿Por qué? Porque bautizan en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y hacen lo que siempre la iglesia hizo, intención de la iglesia. Hay bautismo. No se puede volver a bautizar un cristiano ortodoxo, aunque no sea católico y está bautizado. ¿Por qué? Porque hay un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, dice San Pablo. El bautismo que hacen normalmente los luteranos, anglicanos, calvinistas, bien, es verdadero. ¿Por qué? Y porque el bautismo que hacen es válido debido a que respetan lo que hace la iglesia. Pero las nuevas sectas, subproducto del protestantismo, ya no vale su bautismo. Porque no tienen la intención de hacer lo que es en la iglesia, borrar el pecado original. Y para ellos es primero la fe que cuenta, lo demás es una añadidura. Y por eso las últimas sectas llamadas evangélicos cristianos, pentecostales, no vale su bautismo debido que no creen, no tienen la intención de hacer lo que hace la Iglesia Católica. Pregunta 557. ¿Quién deberá administrar el bautismo cuando hay necesidad de bautizar a quien está en peligro de muerte? Y bien, aquí también la Iglesia nos da la fórmula, explicándolo muy claramente. Y bien, primero debe ser el sacerdote, dijimos, el sacerdote. Si no hay sacerdote, otro clérigo. Y si no hay otro clérigo, entonces cualquier persona, dijimos, que sepa bautizar. Si no sabe bautizar, no debe hacerlo. Y si el niño que bautiza no muere, entonces lo presenta en la iglesia para completarlo. En esta pregunta 557, el Papa dice: ¿quién deberá administrar el bautismo cuando hay necesidad de bautizar a quien está en peligro de muerte y se hayan muchos presentes? Entonces la respuesta es muy sencilla. Cuando hay necesidad de bautizar a quien está en peligro de muerte y hayan muchos presentes, debe bautizar en primer lugar el sacerdote si lo hay. En su ausencia, un eclesiástico de orden inferior. En ausencia de el varón seglar, con preferencia a la mujer, si ha la mayor pericia de la mujer o decencia, no demandarse en otra cosa. Entonces, si hay un sacerdote, es el sacerdote. Si hay un diácono, es un diácono. Si hay un acólito, un consagrado, un religioso. Si no hay un varón, y si hay un varón, pero no sabe bautizar, es una mujer. Y también dice, si la decencia lo demandase, si es una muchacha o una mujer que está ahí, bien, que otra mujer la bautice en este caso. ¿Qué intención debe tener el que bautiza? El que bautiza debe tener intención de hacer lo que hace la iglesia al bautizar. Por eso, los protestantes actuales, las sectas nuevas, recientes, ya no vale su bautismo debido a que ya no tienen la intención de hacer lo que hace la Santa Madre Iglesia. Para ellos el bautismo no es necesario, es un suplemento a la fe que ya supuestamente tienen. ¿Cómo se administra el bautismo? Se administra el bautismo derramando, como dijimos ya, un poco de agua sobre la cabeza del bautizado. Y si no se puede en la cabeza, en otra parte principal del cuerpo, diciendo al mismo tiempo: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quedaría bautizado la persona si uno vertiese el agua y otro dijese las palabras? Bien, no quedaría la persona bautizada, porque es preciso que sea el mismo que vierte el agua y pronuncie al mismo tiempo las palabras santas. Cuando se duda si la persona está muerta, ¿hay que dejar de bautizarla? Interesante la pregunta.
Cuando tenemos una duda si la persona está muerta, ¿qué hay que hacer? Cuando se duda si la persona está muerta, hay que bautizarla bajo condición, diciendo, si estás vivo, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se dice amén, está absoluto. Si estás vivo, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hay que llevar a los niños a la iglesia para que los bauticen, ¿cuándo deben bautizar a los niños? Hay que llevar a los niños lo más pronto posible a la iglesia para que los bauticen. ¿Por qué tanta prisa en bautizar a los niños? Hay que darse prisa en bautizar a los niños porque están expuestos por su tierna edad a muchos peligros de muerte y no pueden salvarse sin el bautismo. Entonces el niño es algo frágil, debe bautizarse cuanto antes. Otra pregunta muy interesante. ¿Pecarán pues los padres y las madres que por negligencia dejen morir a sus hijos sin bautismo o lo dilatan, difieren? Sí, los padres y madres que por negligencia dejan morir a sus hijos sin bautismo pecan gravemente, porque los privan de la vida eterna, y pecan también gravemente dilatando mucho el bautismo, porque los expone al peligro de morir sin recibirlo. Entonces hay aquí dos tipos de pecado. Los que dejan morir a sus hijos sin bautismo sí pecan gravemente, mortalmente, y también los que pecan también gravemente dilatando mucho el tiempo. A veces hay pretextos porque no hay dinero para hacer fiesta. Bien, es pecado esto. Porque los padrinos están en otro país, tienen que venir. Bien, que mande una carta de procuración. Yo fulano acepto ser padrino de fulano, y lo firma y la manda. Entonces él puede tener un representante, ya es padrino también. No tenemos, porque la madre tiene que salir de la cuarentena, y bien, no es necesario que la madre se presente. ¿Por qué? Porque lo que cuenta es el bautismo del hijo, por un placer de la madre, y bien, quiere que esté presente. Qué bueno que esté presente, pero si no puede, por cualquier razón grave, entonces que haga bautizar a su hijo, y quieren que tenga un cristiano delante de sus manos, que tener un pobre ser sin la gracia. Entonces, queridos hermanos, el bautismo, igual que la primera comunión, no es cuestión de fiesta, de padrino, de comida. Es el sacramento para el niño en primer lugar. Lo demás se hace, que bueno, sin exagerar, pero primero se busca el bien del niño. Los padres que dejan mucho tiempo, dilatan de sus hijos, sí pecan. ¿Por qué? Porque los exponen al peligro. Y además el niño no bautizado no hace parte de la comunión de los santos, no tiene parte en las oraciones que hace la Santa Madre Iglesia. ¿Qué disposiciones ha de tener el adulto que se bautiza? Supongamos una persona adulta se bautiza. ¿Qué disposición debe tener? El adulto que se bautiza ha de tener, además de la fe, intención de bautizarse, dolor a lo menos imperfecto de los pecados mortales que hubiere cometido, y suficiente instrucción religiosa. Entonces, tener la fe, creer en la fe en Cristo, tener intención de bautizarse y tener dolor, o al menos imperfecto, de los pecados mortales que hubiere cometido. Es suficiente instrucción religiosa, saber qué va a recibir, saber qué es ser cristiano, saber qué es la ley de Dios, qué es el credo, los mandamientos, los sacramentos. Yo aconsejo a los adultos que se bautizan de confesarse. ¿En qué sentido? En sentido de decir sus pecados con arrepentimiento al sacerdote para que les dé consejos, los aconseje después para que no caigan después del bautismo en esos pecados, porque si no están guiados pueden volver a lo mismo y pierden la gracia del bautismo. Entonces, no puede dar al no bautizado la absolución, pero puede dar toda la dirección espiritual, y este es un excelente medio de arrepentimiento de los pecados que hubiere cometido. Pregunta 566. ¿Qué recibirá el adulto que se bautiza en pecado mortal, sin dolor de los pecados?
Dios no quiere un adulto que se bautiza sin dolor de pecados, se bautiza en pecado mortal. El adulto que se bautiza en pecado mortal sin dolor de los pecados recibirá el carácter del bautismo, mas no la remisión de los pecados ni la gracia santificante. Entonces queda bautizado con el sello de Cristo, pero teniendo el pecado en el alma, el demonio también. Entonces es una contradicción. Estos efectos quedarían en suspenso hasta que quitase el impedimento con el dolor perfecto o con el sacramento de la penitencia. Una persona, Dios no quiere adulta, que se hace bautizar en pecado mortal sin tener dolor de sus pecados, y bien queda bautizado, es decir, con el sello, pero no recibe la gracia ni el perdón de los pecados. Ahora, ¿qué va a pasar? Bien, si se arrepiente de esto con dolor perfecto, o se confiesa, entonces ya se quita el pecado y recibe la gracia y la santidad. Queridos hermanos, el bautismo es de suma importancia para chicos y grandes. Entonces los chicos deben ser bautizados cuanto antes. Con la ayuda de Dios, en la charla siguiente vamos a hablar de la necesidad del bautismo y obligaciones del bautizado. Después hablaremos de los padrinos y madrinas del bautizado. Les aconsejo inscribirse en el canal Catecismo Católico Tradicional y suscribirse para que reciban todo lo que se manda, y también para escuchar desde el inicio lo que se publicó, la importancia del credo, del conocimiento del credo, de los mandamientos, de la oración. Que Dios los bendiga. Usted haría grande caridad de reenviar esto a sus contactos y de pedirles que se suscriban a este canal Catecismo Católico Tradicional. Los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.